en este tiempo de Adviento, momento de espera, momento de preparación para la llegada, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, para la Navidad. Nosotros, ¿cómo nos preparamos? Uno de los mejores ejemplos de espera, de la llegada, de recibir al niño Jesús en nuestras vidas es María, la siempre Virgen María, como diría San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia Católica, nuestra Santa Madre del Cielo, quien nos adoptó como sus hijos en atención a las palabras que le hiciera en la cruz, su mismo Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, como lo relata el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículos 25 al 27. Ella es modelo, el ejemplo digno de imitar, al cual todos estamos llamados, invitados a seguir. Así lo recomienda el doctor, padre de la Iglesia, San Agustín de Hipona, imitar sus virtudes, la fe, la fidelidad y la obediencia. ¿Quién mejor que María para prepararnos para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, sino ella, que está presente en la vida de Jesús desde el primer libro de las Sagradas Escrituras hasta el último, desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, se menciona a la Virgen, a la mujer de la que nacerá el vencedor de la serpiente. Y ya en el final, en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19 en adelante, hasta el versículo 6 del capítulo 12, en donde se presenta la Virgen María coronada en el cielo y madre del Hijo de Dios. También la encontramos en las Sagradas Escrituras en el intermedio, pasando por los profetas, especialmente el profeta Isaías, capítulo 7 del 10 al 14, como promesa de Dios que de ella nacerá el Emanuel, y en Mateo, el evangelista, capítulo 1, versículo 22 y 23, como cumplimiento de aquella promesa dada en el Antiguo Testamento. Por tanto, la Virgen María está presente en toda la infancia de Jesús, desde su primer milagro, que lo relata el Evangelio según San Juan en el capítulo 2, las bodas de Caná. También está presente la Virgen María en su pasión, en su muerte, en la resurrección, como también cuando llegó el Espíritu Santo a la primera comunidad apostólica en el Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 13 y 14, y más adelante también Hechos 2, del 1 al 4. Es decir, la Virgen María está presente como ejemplo, modelo a seguir de preparación en este tiempo de Adviento. De ella intentaremos tomar 3 enseñanzas. La primera, concebir al niño Jesús, es decir, gestar, llevar ese proceso de embarazo en nuestra vida, así como lo hizo la Virgen María, que ella dejó, que ella permitió concebir en su vientre al niño Jesús. De la misma manera nosotros estamos llamados a dejarnos embarazar, a concebir a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. La pregunta para nosotros es, ¿cómo lo hizo la Virgen María? Y para eso lo podemos leer desde el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Escuchemos atentamente. El 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al escucharlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tenga fin». María respondió al ángel: «¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu parienta Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses, pues nada es imposible para Dios. Respondió María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel la dejó y se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces miremos cómo desde esta primera enseñanza, que es concebir a Jesús, María lo hizo teniendo en cuenta los siguientes pasos. Primero, escuchar la palabra de Dios. La Virgen María, al escuchar al ángel, quedó desconcertada, preguntándose qué clase de saludo era aquel. La primera clave que nos relata este texto es escuchar la palabra de Dios. Ya queda para nosotros la tarea, escuchar la voz del Señor, escuchar su Evangelio, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 28. Dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ese es el primer paso, la primera clave, escuchar la palabra de Dios. Más adelante, la Virgen María continúa dándonos una segunda clave, obedecer la palabra de Dios. En el versículo 38, la Virgen responde: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese obedecer a la palabra de Dios implica tener docilidad en el corazón, permitirle a Dios que actúe en nuestra vida, que actúe en nuestro ser, que actúe en nuestro interior, de tal manera que Dios haga su voluntad y no nosotros hagamos nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad. Algo muy diferente a lo que le pasó a Eva en el inicio del Génesis, por allá en el capítulo 3, versículo 6, o desde el Génesis capítulo 2, 16, en la que podemos contemplar que por la desobediencia de una mujer, en este caso Eva, entró el pecado al mundo, y con la Virgen María, por su obediencia, nos llegó Jesucristo, el Salvador, y por Él el perdón de todos nuestros pecados. Miremos qué grande es esta segunda clave que nos da para concebir al niño Jesús, obedecer la palabra. La tercera clave de esta primera enseñanza de concebir al niño Jesús es creer en la palabra de Dios, creer en sus promesas. Así lo confirma Santa Isabel cuando le dice a María en el capítulo 1, versículo 45, Dichosa tú porque creíste en que se cumplirán las promesas de Dios. Ese creer en la palabra de Dios implica tener fe, como lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 148 y 149. Por la fe que tuvo María, ella acogió el anuncio y la promesa que traía el ángel Gabriel de parte de Dios. Creyó que nada le era imposible para él. Lucas 1:37. De igual manera, ese creer en la palabra de Dios, ese creer en las promesas de Dios implica confirmar su fe. Por ello María responde: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, versículo 38. Es decir, creer implica un acto de fe, un acto de entrega, recibir con gozo y alegría, alabar a Dios por esas promesas que nos está regalando a nosotros en nuestros días. Y la Virgen María nos da ese ejemplo. Así ella lo recibe con gozo, con una alegría, expresándolo a la Santa Isabel en el versículos 46 y 47, diciendo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Esa es la fe de la cual estamos hablando en esta tercera clave. Creer en la palabra de Dios nos lleva a tener fe, a confirmar nuestra fe y a recibir esas promesas con gozo y alegría a la manera como lo hizo la Virgen María. Y la cuarta clave, que también nos lo enseña la Santa Virgen María, es guardar la palabra en el corazón, meditar la palabra en el corazón.
Es muy importante esta clave porque muchas veces no entendemos las promesas o las palabras del Señor. Lo dice Lucas 2, 50 y 51. Aunque la Virgen no entendía todo, ella lo guardaba en su corazón. O en Lucas 2, 19, María conservaba y meditaba, es decir, reflexionaba todo en su corazón. Muchas veces nos puede pasar eso. Hay promesas, hay palabras de Dios que aunque no las entendamos, la Virgen María nos lleva a tener este hermoso ejemplo, a llevarlas en nuestro corazón, a meditarlas en nuestra mente, a reflexionarlas en nuestra vida interior y a guardarlas, a practicarlas. Este proceso de concebir al niño Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón, obviamente lleva un tiempo. Para el caso de la Virgen María, digamos 9 meses, ella lo gestó en su vientre. Pero para el caso nuestro, este concebir a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, es un camino, es un largo camino. Demanda una perseverancia, nos implica una preparación larga y extensa que va a durar toda nuestra vida. Este proceso también requiere cuidado. Concebir a Jesús en nuestra vida requiere comunicación íntima con el Señor. Ese cuidado puede estar dado como lo hacen las madres embarazadas, alimentando a su bebé que lleva en el vientre. Los doctores en época de embarazo recomiendan algunos nutrientes minerales muy específicos, muy esenciales para una buena formación del niño en el vientre: calcio, hierro, ácido fólico, etc. Y también implica una comunicación íntima que está dada a través de la oración. ¿Qué mejor cuidado nosotros podemos tener de ese niño que vamos a gestar en nuestra vida que a través de la oración? ¿Qué mejor alimento le podemos dar a ese niño para dejarlo crecer sano, fuerte, a dejarlo formar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro hogar, en nuestra familia, que a través de la oración, que a través de la palabra de Dios, que a través de la Eucaristía y los sacramentos, que a través de la confesión? Esas son las invitaciones que nos hace la Santísima Virgen María para concebir al niño Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Resumámoslas entonces. La primera clave, escuchar la palabra de Dios. Segundo, obedecer la palabra del Señor. Tercero, creer en la palabra de Dios, creer en las promesas. Y cuarto, guardar todo en el corazón, guardarlo, meditarlo, reflexionarlo en el corazón. La segunda enseñanza que nos regala la Virgen María para prepararnos es dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo la Virgen María? Primero, sirviendo al necesitado. Miremos que el relato que acabamos de leer continúa diciendo en el versículo 39 al 56 que María rápidamente se dirigió a la casa de Isabel, la cual se encontraba en embarazo. Y por allá en el versículo 56 finaliza diciendo que ella, la Virgen María, se quedó cuidando, sirviendo durante 3 meses. Ese es el ejemplo que nos da la Virgen María: servir al necesitado, ir en búsqueda de ese necesitado, a semejanza de ella. La Virgen Santísima y Madre Purísima, como diría San Cirilo de Jerusalén, padre de la Iglesia Católica, siendo Madre de Dios, la Virgen María fue a servir rápidamente al necesitado, a Santa Isabel, y con solo el saludo de la Virgen María ya le comunicaba, ya irradiaba a Jesús. Y como resultado, obviamente, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, así lo relata el versículo 41. ¿Cuál es nuestra invitación para cada uno de nosotros? Que nuestra sola presencia transmita alegría, comunique a Jesús, que un solo saludo nuestro llene de alegría a la persona con la que estemos hablando. Igualmente, el asistir o el servir a Isabel es un signo de profunda humildad de María, porque ella se autoinvitó, ella se puso en camino rápidamente a servir al más necesitado. Autoinvitémonos nosotros cuando veamos un necesitado. La segunda clave dentro de esta segunda enseñanza es interceder por el necesitado, a la manera como lo hizo la Virgen María. Ella siempre buscaba ayudar en las necesidades a los otros. Por ejemplo, el caso del Evangelio según San Juan en el capítulo 2,
el relato de las bodas de Caná, específicamente el versículo 3 al 5, en el cual la Virgen dice a Jesús: no tienen vino. Y él responde: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y la Virgen María le dice a los sirvientes: hagan lo que él les dice. De tal manera que aquí vemos a la Virgen María cómo va un paso adelante de nosotros, porque ella está pendiente incluso de las necesidades que aún nosotros no vemos. Ese hagan lo que él les diga, de los versículos 3 al 5 del Evangelio según San Juan, implica mostrar a Jesús. Miremos que la Virgen María presenta a Jesús. Ella intercede por las necesidades, pero una vez lo presenta se hace a un lado. Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 30. Él debe crecer y yo disminuir. Esto acontece en este momento. La Virgen María acerca a Jesús, intercede por el necesitado y lleva a las personas hasta Jesús, y ella desaparece, ella disminuye. A eso se refiere: hagan lo que Él les dice. Ella ya lo pone en manos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos invitados a interceder por otros. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la oración de intercesión. La tercera clave dentro de esta segunda enseñanza para dar a luz a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, es entregando a Jesús al necesitado, dándolo a conocer, viviendo como Él vivió. Por ejemplo, dando a los demás el perdón, la bendición y no maldición, entregando caridad y no venganza, dando con generosidad y no egoísmo, entregándonos en amor, perdonándonos, no odiando ni guardando rencores. Es decir, dando lo que Jesús dio en su vida a cada uno de nosotros. Igualmente podemos entregar a Jesús al necesitado a través de las obras de misericordia, a través de la evangelización, así como la Virgen lo hizo, presentando por allá en el relato del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 15 al 18, en donde la Virgen María presenta a los pastores que llegaban a conocer al niño Jesús, pastores que en esa época eran mirados como personas no muy honestas, pecadoras. Y también lo presenta la Virgen María al niño Jesús a los magos, aquellas personas que no creían en Dios o que tenían otros dioses o que eran paganos. A eso estamos llamados, a seguir ese ejemplo, a presentar a Jesús, a entregar a Jesús a aquellas personas, incluso vecinos nuestros, compañeros nuestros, esposo, esposa, hijos, parientes más cercanos, y aquellas personas que no conocen de Dios, así como aquellos magos del Evangelio según San Mateo. Podemos interceder en oración también y pedirle, por ejemplo, la intercesión, aparte de la Virgen María, San Antonio, este franciscano, patrono de las mujeres estériles, en la cual nosotros podamos ser unos vientres fértiles, ser tierra fértil, ser fruto, ser árboles que da cosecha en abundante para darlo a los demás, que no seamos estériles, que no seamos tierra seca, sino que a través de la intercesión de la Virgen María y de San Antonio de Padua, que podamos ser aquellas personas que puedan entregar, que puedan dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y como tercera enseñanza que nos da la Virgen María es cuidar a Jesús. Miremos que una vez se ha concebido a Jesús en nuestro corazón, se lo ha gestado, nos hemos dejado embarazar, estamos llamados a dar a luz a Él. Estamos llamados a continuar en el siguiente escalón, que es cuidar a Jesús, cuidarlo a Él. ¿Y cómo así que cuidar a Jesús? Pues de la misma manera que lo hizo la Virgen María, o que lo hace incluso una madre como cuida a un bebé. Así nosotros debemos cuidar a Jesús que hemos dejado nacer en nuestro corazón, para no dejarlo perder, para no dejarlo morir. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo cuida una madre a un bebé? Inicialmente una madre lo alimenta. ¿Con qué? Con leche materna, digamos, con ese alimento exclusivo en sus primeros días de nacimiento. También nosotros estamos invitados a alimentarlo. A ese Jesús que hemos concebido en nuestro corazón, estamos invitados a alimentarlo.
¿Qué mejor alimento que la palabra de Dios, la Sagrada Comunión? ¿Qué mejor alimento que la Eucaristía? ¿Qué mejor alimento para dejar crecer a ese niño que hemos concebido en nuestro corazón que los sacramentos, que las obras de caridad? De tal manera que estamos llamados a madurar en la fe, a hacer crecer a ese niño que hemos dado a luz en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra familia y en nuestros seres queridos. La Virgen María cumplió este encargo, lo cuidó, lo educó muy bien, incluso convivió con Jesucristo durante 30 años. Ella estuvo presente en su cuidado desde su nacimiento, lo relata el Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículo 11, y lo acompaña incluso hasta su muerte. Juan 19, 25, 28, aunque en ese preciso momento, es decir, en la cruz, esto le causaba a la Virgen María mucho sufrimiento, tal como se lo había anunciado Simeón a los pocos días que el niño Jesús nació, diciéndole a la Virgen: una espada te atravesará el corazón, te atravesará el alma, Lucas 2, 34, 35. Pero allí estaba la Virgen María, fiel a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta para nosotros: ¿cómo cuidamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo alimentamos? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Como una madre cuida y alimenta a su bebé? ¿Lo dejamos crecer o está a punto de desfallecer? O quizás no lo alimentamos, quizás no lo cuidamos, quizás no lo hacemos crecer. O tal vez no sabíamos que nuestro corazón vive en nuestro Señor Jesucristo. Vive su Espíritu Santo que nos fue dado con el bautismo. Estamos llamados, queridos oyentes, a cuidarlo a la manera de nuestra Santa Virgen María. Para resumir esta enseñanza que nos deja la Santa Virgen María en este tiempo de Adviento, ¿cómo debemos prepararnos? Primero, concebir al niño Jesús, escuchar la palabra de Él, obedecer sus enseñanzas, obedecer su palabra, creer en las promesas de Dios, guardarlas, meditarlas en nuestro corazón, reflexionarlas. Segundo, dar a luz a nuestro Señor Jesucristo, darlo a conocer a los demás, compartirlo con el necesitado, servir al necesitado, interceder por otra persona, interceder incluso por nuestros enemigos. Y tercero, cuidar a ese Jesús que ya ha nacido en nuestro corazón. ¿Y cómo lo podemos cuidar? Alimentándolo con la palabra de Dios, de la Eucaristía, de los sacramentos, a través de las obras de caridad. También pidamos la intercesión de la Virgen María para que ella nos ayude en este tiempo de preparación, tiempo de Adviento, tiempo de espera, para que podamos recibir de la mejor manera a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y que podamos alimentarlo, hacerlo crecer y que nuestra fe cada día sea más madura. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, y como decía San Atanasio, hermana nuestra, que interceda por nuestras súplicas y nuestras necesidades, y que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.